¿Qué mejor manera de comenzar la semana que buscando a Dios? Por eso, cada domingo tenemos 3 servicios. El primero de 8 a 9:15. El segundo de 9:30 a 10:45. Y el tercero de 11 a 12:15. Así que te esperamos en uno de estos 3 horarios. Lunes tenemos oración en el templo a las 7:30. En nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, cada martes a las 8 p.m. puedes encontrarnos con nuestro discipulado bíblico. También encontrarás una gran variedad de contenido que pueden bendecir tu vida. Los miércoles tenemos actividad vía Zoom. A las 8 tenemos culto de damas. Y para los nuevos creyentes tenemos a las 9 doctrina bíblica. Déjanos saber cuál de estos 2 grupos quieres estar. Esta ha sido la programación. Esperamos verte esta semana. Hasta la próxima. Aleluya. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey de Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venían del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como de bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, Señor, por tu palabra. La palabra del Señor habla en el libro de Ezequiel, que estando Ezequiel en medio de los cautivos, vino visión de Dios a su vida. Y esta visión que él comienza a narrar aparentemente era algo sobrenatural, que sobrepasaba el entendimiento de este hombre. Y si leemos en el capítulo 1 de Ezequiel, nos damos cuenta que él narra punto por punto, porque había puesto sus ojos y había puesto interés en aquella visión que se había presentado delante de él. Esta visión le parecía sobrenatural, porque se había dado cuenta que algo del cielo estaba descendiendo a la tierra, y esto que venía del cielo estaba cambiando el norte de lo que había de acontecer en medio de sus caminos. Se había dado cuenta que algo del cielo muy sobrenatural se estaba manifestando en la tierra, y que lo que venía de Dios iba a cambiar el destino de lo que estaba aconteciendo en medio del pueblo del Señor. Y viendo esta gran visión, se dio cuenta que lo que Dios estaba enviando a la tierra era muy grande. Y dice que estando en medio de aquel lugar, junto al río Quebar, la visión de Dios y la mano de Dios inundó la vida de este hombre, a tal punto que Dios le da un norte. Y hablando con él, el Señor le dice que él iba a ser enviado a un pueblo, y que este pueblo al cual él iba a ser enviado era de su misma lengua, tenía su mismo dialecto, conocía su mismo Dios, pero no estaba diseñado igual que él. Aparentemente el pueblo al cual él iba a ser enviado conocía a Dios, pero se había apartado de él.
Aparentemente el pueblo al cual él iba a ser enviado tenía la manifestación de Dios, pero se había olvidado de que esa manifestación existía. Este hombre estaba en medio de los cautivos junto al río, mas sin embargo solamente él pudo percibir lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Estaba junto al río, junto a los cautivos, mas sin embargo solamente sobre él se manifestó la mano del Señor. Y dice que teniendo esta gran visión, la vida comienza a cambiarle. Y si pudiéramos tener un tema para esta palabra que el Señor me ha dado en esta preciosa mañana para nosotros poder compartirle en este lugar, teniendo que ser un poco breve, yo creo que poniéndole una palabra o poniéndole una frase a esta predicación, podríamos decir que el Señor traerá la visión. En la Biblia vemos que el profeta Ezequiel es un profeta donde Dios lo usa muy en visiones y manifestaciones de Dios. Amén. En la Biblia nos damos cuenta que el profeta, cuando Dios comienza a tratar con él, Dios lo mueve en su espíritu para que él pueda ver aquello que no es visible para los hombres. Dios lo transpone en el espíritu y lo lleva en el espíritu para que él pueda entrar en la dimensión de lo que Dios quiere hacer con un pueblo que está en medio de una situación a la cual ya está cansado. Dios lo transpone en el espíritu para que él pueda hablar de aquello que está manifiesto en el mundo espiritual para un pueblo que necesita entrar en una dimensión de Dios. Un pueblo que aparentemente se apartó de tal manera de Dios que en el capítulo 10 habla cuando este hombre, en el verso 18, capítulo 10, verso 18, dice que Dios vuelve y lo introduce en una visión. Y en medio de esta visión que Dios lo introduce, él se da cuenta que aquellos mismos querubines que se presentaron el día de su llamamiento, vuelven a presentarse en la tierra. Y dice que vuelve a ver la visión de los 4 seres vivientes que descienden del cielo y traen la misma gloria que ellos habían traído, pero acontece algo. En esta ocasión, en el verso 10, dice que ellos vinieron y tomaron el arca que representaba la presencia de Dios. Y dice que la tomaron encima y se elevaron al cielo, porque lo que estaba aconteciendo entre el pueblo había hecho que la presencia de Dios dejara de manifestarse en medio de ellos. Porque lo que estaba haciendo en los corazones de los hombres había hecho que la presencia de Dios pasara a un segundo plano. Y aquel Dios que había dado su gloria desde el principio, aquel Dios que había manifestado su gloria desde el principio, aparentemente en el verso 10 decide quitar su presencia de en medio del pueblo que está cautivo. Aparentemente el Señor estaba retirando lo único que le daba vida a un pueblo que estaba cautivo. Lo único que le daba esperanza a un pueblo que no tenía esperanzas. Lo único que lo iba a llevar al lugar y a la posición que Dios tenía determinado, estaba siendo quitado de en medio de ellos. Y en el verso 10 Dios le da la visión a este hombre. Y la misma visión que lo catapultó al llamamiento de Dios es la misma visión que Dios va a utilizar para llevarte a que puedas ver lo que Dios quiere hacer contigo. En medio de esta situación, en el verso 10, Dios retira su presencia de en medio de los hombres. Qué difícil es vivir sin la presencia del Señor. Me imagino yo lo que estaba aconteciendo en el corazón de este profeta, de este hombre de Dios. Y cómo él tenía que llevar esta palabra a este pueblo que estaba en medio de un cautiverio. Mientras la palabra nos enseña que en medio de los cautivos, habiéndose ya retirado todo aquello que Dios había dicho, habiendo Dios comenzado a tratar con el pueblo y comenzando a tratar con el corazón de este pueblo que era duro de servir, dice la palabra, y con un entendimiento que parecía que lo que
Dios le estaba diciendo, ellos no lo entendían. Entendían la palabra que venía de Dios, pero no comprendían lo que Dios quería hacer con ellos. Entendían al Dios que le había hecho algo con sus antecesores, pero no comprendían lo que Dios quería hacer con ellos, con su generación. ¿Qué estaba pasando con este pueblo que estaba en el cautiverio? Quiero decirte algo en esta mañana. Si Dios en todos los tiempos ha levantado hombres y mujeres que tengan su palabra, si Dios en todos los tiempos ha levantado hombres y mujeres que traigan su palabra y que hablen de su parte, yo creo que es tiempo de nosotros comenzar a entender la palabra que sale de la boca de Dios. Es tiempo de que nosotros comenzar a caminar bajo el diseño que Dios ha marcado para nuestras vidas, bajo el diseño profético que Dios ha dicho que va a ser y va a acontecer en medio de mis caminos. Porque muchas veces recibimos la palabra pero no la creemos. Y al no creer la palabra no puede efectuarse en nosotros. Una generación en medio de un cautiverio que se había vuelto incrédula y había dejado de creer que Dios volvía y lo podía volver a hacer. Una generación que en medio de un cautiverio, su forma y su manera de vivir lo llevó a esa situación. Porque a veces nuestra manera y nuestra forma de vivir nos lleva a cautiverios en medio de nuestros caminos y a situaciones en medio de nuestros pasos que podrían ser de cautiverio para nosotros. Podríamos estar cautivos en diferentes acontecimientos y situaciones en nuestra vida. Es porque no nos hemos acercado al Dios de la gloria. Porque nuestra forma de vivir hace que su presencia sea parte de nosotros. Porque nuestra manera y nuestra existencia hace que aquel que depositó su presencia en nuestra vida se contrite. Y por eso Dios levanta a Ezequiel. No deje de tocar, varón. Para que vaya delante de un pueblo que tenía que entender que Dios estaba con él. ¿Cuántas veces has dejado de sentir su presencia? ¿Cuántas veces te has sentido solo en medio de tus caminos? ¿Cuántas veces has sentido que el Señor te ha dejado solo y te abandonó? ¿Cuántas veces hemos sentido que su presencia se ha apartado de nuestros caminos, de nuestra vida? Y aparentemente en un momento sentimos que no somos el hombre o la mujer que Dios llamó. Aparentemente en medio de nuestros caminos, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar y de vivir, nos damos cuenta que hay algo que nos hace falta. Hay algo, eso que está dentro de nosotros que nos guía cada día y nos corrige en medio de nuestros pasos. Eso fue lo que perdió esta generación. Perdieron aquel ser que contrictaba sus vidas. Perdieron esa presencia que a ellos le era para manifestación de pureza. Aquellos a los cuales ellos iban cada tiempo y de tiempo en tiempo a ofrecer sacrificios, holocaustos, para sanar esas heridas de su interior, para sanar esa condición de pecado de en medio de ellos. En medio de esta condición y de esta situación es que Dios le habla a Ezequiel. Y en el verso 10 se dan cuenta que aparentemente su presencia los había abandonado. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido que su presencia se ha apartado de nosotros? Pero la palabra del Señor no se equivoca. El Señor había establecido una palabra sobre este pueblo y había declarado que su condición de vida era lo que los había llevado a ese lugar donde ellos estaban. Pero luego, pasado el tiempo, Dios iba a levantar una generación que iba a ver la mano y la manifestación de Dios. Y en Ezequiel 43,
Voy a leer desde el verso 1. En el Ezequiel 40, 41, 42, 43, Dios lleva a este profeta en el espíritu. Y dice que cuando el Señor lo lleva en el verso 41, lo lleva a un monte muy alto y le muestra una gran ciudad. Y dice que Dios comienza desde allí a diseñar lo que Él quería hacer. Y dice que este hombre vio una vara de medir y un cordel. O sea que el arquitecto se estaba presentando en aquel lugar. Y aquel arquitecto comenzó a trazar un plano. Y comenzó a dar medidas como él quería que las cosas fuesen edificadas en su templo. Y comenzó a diseñar cómo él quería que todo tuviera lugar en medio de esta ocasión y en medio de esta situación que estaban pasando. Habiendo ya los muros destruidos, estando las puertas derribadas y quemadas, Dios comienza y da una palabra a través de Ezequiel de cómo él quería que todas las cosas fuesen edificadas. Y en Ezequiel 40 Dios comienza a darle curso a aquello que él quería hacer para las generaciones venideras. En Ezequiel 41 dice que el Señor entró al profeta dentro del templo y comenzó a edificar como él quería que edificaran toda la formación de lo que había dentro de aquel lugar. O sea que Dios tiene medida de cada cosa que tiene que hacer con nosotros. Dios conoce la medida de cada una de las situaciones de tu vida y quiere darle forma según el diseño que Él creó y que tiene estipulado en su corazón. Cuando Dios levantó a Moisés, dice que lo mandó a hacer una tienda, pero Dios fue que diseñó cada uno de los espacios que quería hacer, porque Dios diseña tu vida para Él poder posar en ella. Porque Dios comienza a diseñar lo que está roto, lo que está destruido, para poder construir en Él lo que Él quiere hacer contigo. Ezequiel 40, 41 y 42. Dios comienza a diseñar lo que quiere hacer. Pero en Ezequiel 43 me gusta esto. En Ezequiel 43 dice que me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Al mismo hombre que Dios le muestra cómo su gloria iba a ser quitada, al mismo hombre Dios le muestra cómo Él quería que las cosas se edificaran. Pero este mismo que presenció la gloria irse de la misma forma que la presenció cuando venía y entraba al templo y llenaba toda la casa. Pero mientras estudiaba y escudriñaba esta porción de la palabra, me di cuenta que lo que este hombre estaba hablando y lo que Dios le estaba mostrando era la antesala de algo que Dios iba a producir para las generaciones de la tierra. Dios estaba haciendo de un templo para que su presencia estuviera en aquel lugar. Y Dios se había cansado en el verso 40 de que los hombres profanaran aquel lugar y aquel templo donde su presencia estaba. Dios se había cansado de los tantos holocaustos
y de personas que llegaran de otros lugares a profanar aquel lugar que Dios había edificado y que había mandado a levantar para que su presencia estuviera en aquel lugar. Y dice que Dios se llevó su presencia, pero su presencia estaba estipulada que tendría que volver por la puerta del oriente. Y estudiando y escudriñando me di cuenta que la puerta del oriente era la puerta por donde Jesús entró al templo. O sea que la manifestación misma de Dios había llegado a la tierra y andaba en medio de la tierra, pero había un tiempo y un lugar, una ocasión donde esa gloria tenía que entrar en el templo. Y esa gloria no venía por manifestación de hombres. Y esa gloria no venía para edificar un templo que había de destruirse, sino que esa gloria venía en un templo que había sido edificado en el cielo para construcción de los hombres. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es que Dios aparentemente envió su gloria para que entrara en el templo que estaba diseñado por Él. Y el templo que estaba diseñado por Él está en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, el maestro, el Señor, tomó polvo de la tierra y dice que con sus manos le dio forma. Él conocía las dimensiones de aquello que estaba formando. Con sus propias manos sabía cuál era la medida perfecta que le iba a dar a aquel pequeño barro. Y dice que lo formó. Y lo formó a tal forma que cuando se reflejó en él se dio cuenta que lo había hecho a su propia imagen. Y le dio forma. Y cuando le dio forma dice que era completo, pero no tenía vida porque le faltaba algo. Ese algo que cada día tenemos que buscar. Ese algo que cada mañana tenemos que acercarnos. Ese algo que es lo que le da vida al hombre. Ese algo que nosotros necesitamos cada momento de nuestras vidas. Ese algo es su presencia, su Santo Espíritu. Ese algo está estipulado en diferentes puntos en la palabra. Porque la vida sin el Espíritu está vacía. Porque el templo sin el Espíritu simplemente son 4 paredes. Porque el templo sin su manifestación simplemente es un lugar donde estamos reunidos. Pero cuando nosotros deseamos ese algo que venga a nuestras vidas, cuando nosotros diseñamos nuestra vida para que ese algo se haga algo entre nosotros, entonces podremos ver qué Él quiere hacer en nuestro corazón. Entonces podremos ser aquello que Él edificó y construyó. Aquello que Él le dio forma según su manifestación. Aquello que Él le dio forma según su criterio. Tú eres el templo que Dios edificó. Tú eres el templo que Dios le está dando forma. Y está diciendo cada día, hoy voy a dar medidas para que esto comience a cambiar. Y yo creo que el Señor en esta mañana nos está hablando a nuestras vidas. Y nos está diciendo, tienes que prepararme a mi morada para que mi presencia esté contigo. Tienes que prepararme tu templo para que yo pueda habitar en ese lugar. Y no sea un templo corruptible, sino uno incorruptible. Tienes que preparar tu vida para que yo pueda estar contigo en todos los momentos de tu vida. Para que donde quiera que llegues, mi presencia se manifieste a través de ti. Para que tú seas el reflejo de aquello que yo formé en el principio. Y puedas tú ver la gloria de Dios manifiesta a través de ti. Y puedas tú ver la manifestación de Dios a través de tu corazón, a través de tus palabras, a través de lo que haces, a través de todo en cuanto caminas, puedas ver a Dios. Yo quiero que se pongan de pie en esta hora. Se acabó. Aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás. Me voy a tomar solamente 3 minutos. Comienza a hablar con el Señor.
Yo sé que muchas veces te han dicho que levante las manos. Yo sé que muchas veces te han dicho que hables con tu Señor. Yo sé que muchas veces te han dicho párate de la silla, siéntate, párate. Pero yo quiero que en esta mañana tú le clames a tu Señor y le digas a Él que tú quieres que Él construya ese templo que Él preparó. Que yo sé que el tiempo, que yo sé que el pecado destruyó sus muros, que yo sé que muchas de nuestras puertas están abiertas, pero que tú quieres que Él construya ese templo que Él diseñó, que Él le dé dimensiones a tu vida, que Él te lleve al destino profético que Él marcó, que tú puedas ser morada para Él, que su presencia habite en medio de ti, en medio de este lugar que Él preparó, en medio de este altar que Él preparó, que su presencia habite en medio de nosotros, que nosotros podamos ser el reflejo de Él donde quiera que estemos, que nosotros podamos ser el reflejo de su gloria donde quiera que caminemos. Que así como Él vino un día y entró por la puerta oriente, entre a tu vida de todo y por el todo, y transforme lo que hay que transformar.